Ya saben, los que tienen años aquí ya saben que a mí me gusta la continuidad en cada domingo cuando damos algún tipo de enseñanza. Y pues si vinieron la semana pasada, no sé cuántos vinieron. Nada más uno vino. Era uno nada más, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron, Jorge? La semana pasada pues les hablaba sobre cómo el creyente debe ser sal para la tierra. Inclusive hoy en la mañana me preparé a desayunar, le eché sal y me acordé. Ya no se me olvida, como por unas 2-3 semanas me voy a acordar de la sal. Y lo que voy a dar hoy es pues como una continuidad a lo que estábamos hablando la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada les hablaba de cómo es pues prácticamente la obligación del creyente de ser una luz al mundo y ser una persona que transforma el mundo en el que vivimos. No se trata de nada más pasarla por aquí a escondidas, como dicen así, como decían cuando estaba chico, decían agente secreto cristiano, ¿no? Decían, sino nuestra obligación es cambiar el mundo en el que nos rodea. Pero muchas veces la pregunta es, pues, ¿de qué manera lo voy a cambiar? ¿O quién soy yo? ¿O cómo puedo yo alimentarme para poder cambiar el mundo en el que me rodea? Y la base de todo crecimiento o transformación del creyente es la doctrina. Ha habido un problema con los años, con el paso de los años, es que la enseñanza sobre la doctrina se pierde. Y los púlpitos se convierten a veces en un lugar de motivación, en lugar de un lugar, valga la redundancia, de enseñanza. Y les voy a marcar la pauta, o les voy a dar unos versículos que les va a demostrar el propósito de lo que es el púlpito, la congregación para todos nosotros, pero en especial porque en la práctica nosotros debemos de enseñar doctrina por encima de una simple motivación o un mensaje nada más, que vengamos así todos deprimidos en domingo y nos vayamos todos contentos. De eso no se trata. Inclusive, si recuerdan, en las últimas semanas les hablaba sobre lo que era el parashá o el parashot de la ley de Moisés, ¿verdad? Que la costumbre es que los 5 libros de Moisés se dividen en 54 partes. 54 partes porque el calendario hebreo tiene 54 semanas. Bueno, en el año más largo, ¿verdad? Y se enseña cada sábado o viernes o el día que haya reunión, se enseña una porción, que eso significa la palabra parashot o parashá, significa porción. Esa porción o esa enseñanza es en sí doctrina. La palabra doctrina significa conocimiento. Y para la única forma en que nosotros vamos a poder crecer en nuestro conocimiento de Dios o en nuestro caminar diario es conociendo en realidad la palabra de Dios, no teniendo mensajes motivacionales ni memes en el Facebook que hablan así de 3 renglones y ya todo el mundo pone amén como 500 veces, ¿verdad? Nada de eso. Sino en realidad lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros crezcamos en conocimiento, y una de las razones por la cual, o es la más sencilla, por la cual nosotros debemos de crecer en conocimiento de Dios, es por nuestro amor hacia Dios. No existe no existe en la tierra con el ser humano ninguna relación con Dios fuera de lo que es la lectura de la palabra o la comunión por medio del Espíritu Santo. No existe otra cosa. No hay una estatua que nos hable, no se nos aparece un ángel enfrente de nosotros, no existe esa imagen que se pone arriba de la chimenea que le reza a la gente. No existe nada de eso. No hay manera de conocer a Dios fuera de leer su palabra. Y el motivo por la cual nos la da a nosotros es para conocerlo más a Él. Entonces el motivo principal por la cual nosotros debemos de conocer su palabra o entrar más en doctrina es precisamente por el amor a Dios. Es como cuando un muchacho
o bueno, ya también hasta los viejos, ¿no? Se enamora de una muchacha, o viceversa. ¿Qué es lo que quieren hacer cuando se enamoran? ¿No? Quieren conocer cuál es su favorita comida, cuáles son sus favoritas películas, qué le gusta hacer en su tiempo libre, y quieren investigar todo sobre la persona con la cual está enamorada, y andan buscando y le preguntan al papá, le preguntan a la mamá, le preguntan al mejor amigo, a la mejor amiga, ya están de metiches, ¿no? Especialmente los hombres somos así. Las muchachas se hacen las que no, pero sí preguntan. Pero en realidad la única manera, o sea, una de las principales manifestaciones por la cual una persona quiere conocer más de otra es precisamente por ese amor que le tiene, o ese enamoramiento, o ese deseo de conocer más a la persona, porque quiere tener una relación con él. Esa es la principal razón por la cual nosotros debemos de conocer doctrina, por encima de cualquier mensaje motivacional, sino la doctrina es la base de la relación que tenemos con Dios. La segunda es porque va a formar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está formada por ese conocimiento que tenemos de la palabra. Inclusive, si recuerdan bien, y quiero hacer así un paréntesis en lo que les mencionaba hace rato sobre las porciones de la Torah. En realidad, si ustedes estudian más sobre lo que es la lectura tradicional, y que hoy en día los judíos mesiánicos lo hacen, pero agregan también la parte del Nuevo Testamento, es que toman una parte de la ley de la Torah, buscan en el resto de la Biblia versículos o temas relacionados con esa parte, y esa es la lectura y conocimiento de la semana. Esa es la porción de la semana. Digamos que habla en alguna parte sobre la vestimenta, y buscan partes en el Antiguo Testamento, en alguna carta de los profetas, alguna historia de algún personaje bíblico, y buscan en el Nuevo Testamento, y eso crea la porción de la semana, porque cada semana se va aprendiendo sobre esa base bíblica, esa doctrina. Entonces eso forma en sí la vida espiritual del creyente. Contrario a lo que muchos piensan, que la vida espiritual se forma por venir los domingos a la iglesia, y eso no forma la vida espiritual de un creyente. La vida espiritual la forma el conocimiento de la palabra, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder estar bien en nuestro caminar diario. Puede venir un predicador invitado, por decir, y salir con las suyas, y empezar a hablar tontería y media, pero si el pueblo realmente está instruido, el pueblo va a utilizar o va a llevar a cabo lo que decía el apóstol Pablo, dice, retener lo bueno y desechar lo malo, porque va a haber errores. Puede ser que no todos conocemos la Biblia al 100%. Nadie, yo creo que muy pocas veces personas. Si nos paramos ante Dios y le pedimos ahí una calificación, nos va a decir, pues tú estás como un 93, tú estás como un 95, tú estás en un 41. O sea, nadie la va a conocer al 100, nadie la va a saber al 100 y la va a poder interpretar al 100. Pero por eso es que es necesario que el creyente conozca la Biblia, así no cae en las redes de cualquier lobo que ande buscando ahí salir con las suyas. La tercera es porque sin ella no vamos a poder entender el mundo en el que vivimos. ¿Se acuerdan que les hablaba la semana pasada sobre ese reto que le llaman la ballena azul? ¿Se acuerdan? Y entonces si el creyente realmente está instruido en la Biblia, inclusive en especial los jóvenes, por ejemplo aquí en la congregación desde niños se imparten clases de escuela dominical, ¿verdad? Se les imparten bases bíblicas. Y ese es un hábito que viene desde miles de años, desde el pueblo de Dios, que a los niños los instruyen. Hasta dice la palabra, dice que instruye al niño su camino, y cuando se hiciere viejo no se apartará de él. Porque el niño, cuando tiene buenas bases, va a llegar a cierta edad y va a saber distinguir entre las cosas que están bien y las cosas que están mal. De otra manera, pues se lo va a llevar la corriente de cualquier cosa que esté a la moda, ¿no? Esos retos de que se avientan de un segundo piso, pues yo creo que necesitas no tener cerebro para entender que si te avientas del segundo piso como reto, pues te vas a quebrar la cabeza, ¿no? O en los mejores de los casos te va a doler un montón, y en el peor te puedes matar. Pero ahí tienen a los pobres burros que se están
El reto es ahora subirme a un edificio y colgarme de manos y no sé qué tantos hacen. Yo he visto videos de gente que hace cada burrada y si te matas, bueno, pero pues viví la vida. Y yo me quedo viéndole así como que pues estás más burro que nada, ¿no? ¿Qué persona inteligente se pone a hacer ese tipo de cosas? Métanse a nadar aquí con los tiburones que están ahorita aquí en San Diego. A ver, el reto es nadar con un tiburón. A ver, ¿quién de aquí se atreve? No, hombre. Estaba viendo yo videos de las noticias de que hay tiburones ahorita aquí en las playas de San Diego. A mí me gustaba mucho nadar en el mar. Y luego le decía a Mayra, no, hombre, yo ahorita no me meto al mar. No, imagínate. Si burro no soy. Sé nadar, pero burro no soy. Sí vi la película de Tiburón cuando estaba chico, me espantó. Yo creo que a todos nos espantó, ¿eh? Dije, yo no soy tan burro. Pero el problema es que si no estamos, en realidad la Biblia nos crea sabiduría e inteligencia, y dice la palabra que si se la pedimos a Dios, nos la va a dar con abundancia. Eso me da a entender de que lo que menos quiere el Señor de nosotros es que seamos burros. ¿En serio? Es lo que menos quiere de nosotros. La cuarta razón, y voy a expandir en estas cuatro razones ahorita, es porque sin ella no vamos a saber, sin el conocimiento de la palabra, no vamos a saber qué decirle a las personas incrédulas. Muchas personas que yo he conocido, creyentes, no saben, pues no voy a decir evangelizar, porque pues no están haciendo eso, sino no saben qué responder en el momento que se presenta una oportunidad de hablarle a alguien del Señor, o que te hacen una pregunta. Nos hacen una pregunta sobre un tema, pues cualquiera, ¿no? Todo el mundo hoy en día se cree filósofo, ¿no? Y está viendo y está pensando sobre mil y unas cosas. Y te hacen una pregunta, ¿y qué diría la Biblia? Tú que eres cristiano, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué pasa con la mayoría? No saben ni qué decir. Y luego inventan, no, pues es que yo tuve un sueño que una vez, ¿qué sueño? ¿Qué tiene que ver el sueño con lo que te está preguntando, no? Te está preguntando qué dice la Biblia. Y mucha gente, la gran mayoría, es indocto en eso. Yo les he contado que tengo un amigo de Facebook que es el Rabí Isaac Shapira. Es un brother allá del Medio Oriente, pero vive en Texas. Y él es el que escribió el libro que se llama El regreso del cerdo kosher. Y tiene un motivo todo por qué se llama así el libro. Y él dice que se ha vendido muy bien el libro en inglés, muchísimo, pero dice que lo tradujo al español y lo puso a la venta, y dice que está decepcionado con las pocas ventas que ha habido del libro en español. Dice, no vuelvo a traducir, dice, fueron 3 años de trabajo para traducir el libro del inglés al español para que nadie lo esté comprando. Y hace un comentario una persona ahí, dice, es que el problema es que en Latinoamérica los hispanos no leen, y es una realidad, no leen. Por eso el Gandhi tiene que poner sus letreros amarillos ahí diciendo que si lees no votas por López Obrador, y luego si lees no dices aiga, o sea, ¿sí han visto esos letreros, no? De la librería. Y le digo, lamentablemente yo diría que el 99% de los hispanos o los latinoamericanos no leen. Leen porque los obligan en la escuela. Salen de la escuela y no leen ni un libro. Leen el Vanidades, el Cosmopolitan, algunas mujeres, ¿verdad? Sí. La novelita esa de los charros que vienen, esas cafecitas chiquitas que venden en el Calimax, puras de esas, pero ¿cómo se llaman? Jazmín y esas que se llamaban. Pero no lee el pueblo hispano. Y pone ese comentario, es que el problema es que no leen. Y le pongo yo, es que sí tiene cierto. Y le digo, de la gente que yo conozco, en mi mayoría con la que tengo relación, el 99% de la gente que conozco no lee. Le preguntas, ¿cuál es el último libro que leíste? Pregúntale al presidente. ¿Qué le preguntaron al presidente? ¿Cuál fue ¿Cuáles son los 3 libros que has leído? ¿La Biblia? Que de seguro, ¿no? Condorito. Y la otra era una de Cuauhtémoc, ¿cómo se llamaba No, Cuauhtémoc Sánchez. Esas que salieron muy de Juventud en Éxtasis, y eso, ¿cómo se llamaban eso? Es Cuauhtémoc Sánchez. Ok, sí, Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Estaba confundiéndolo con el futbolista. Y ni lo terminan, ¿no? Entonces le preguntan, a ver, ¿qué pues? Y le preguntan a los diputados, si nuestros líderes están así demolados, ¿cómo está el resto del pueblo? Peor.
porque los líderes son una representación del pueblo. Y les preguntan a los diputados, ¿cuál leíste? Pues estoy leyendo, ¿cómo se llama? Ese que es, la portada es café, ¿cómo se llama? No saben, no está leyendo nada, no leen nada. Y le digo, y se enoja una persona y pone, no es cierto, estás estereotipando. No, estereotipando es decir que todos los mexicanos nos vestimos de charro. Esto es una realidad, no leemos como cultura, y si no leemos libros en general, es menos la Biblia, porque yo con la gente que conozco que le pregunta si lee la Biblia, que no la lee, dice, es que me quedo dormido, es que no la entiendo, es que está muy difícil entender, es que hay unas cosas que y no la entiendo y no lo leo, y no la leen. Si no leen los otros libros, se quedan dormidos leyendo la revista, se van a quedar dormidos leyendo el libro, no hay disciplina, y por eso el pueblo es indocto. Y le decía yo ahí, por eso Latinoamérica está manipulado por dictadores y pura gente así, porque el pueblo, la gente de México y del resto de Sudamérica no es inteligente. Entonces llega cualquier burro y les dice, yo quiero ser tu presidente, les lava el coco y lo votan por él. Vean Venezuela cómo está. No vino este brother Alexander, pero pregúntenle. Y es porque no estamos realmente educados en nada. Leemos en la escuela porque nos obligan, pero fuera de la escuela, ¿quién tiene el hábito de la lectura? Y la lectura me refiero no nada más de la Biblia, de todos los temas diferentes. Y la misma Biblia nos enseña que debemos de estar educados. Inclusive en 1 de Pedro 3:15, el apóstol nos da una motivación. Ahí dice, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Y no me refiero nada más a la lectura individual, el asistir a la congregación, el día que sea, viernes, sábado, domingo, el día que sea, es precisamente para prepararnos. Ese es el motivo por lo cual estamos aquí, para prepararnos nosotros mismos. Y es por eso que yo de repente yo veía y la gente se ofendía cuando escribió este rabí, porque es mesiánico, es un brother, le digo brother. Y la gente se ofendía, decía, no, ¿cómo te atreves a decir así de nosotros? Yo conozco pura gente educada. Es que no es que yo quiero ofender, es que es una realidad. Primero asume la realidad, en vez de estarte ofendiendo, ve la realidad y vas a salir del problema. El problema es que todos queremos vivir ciegos y nos da miedo enfrentar una realidad. La realidad es que como cultura, el latinoamericano, el hispano, estamos mal. No sé, los americanos tienen un poquito mejores hábitos, pero los países más desarrollados en el mundo son los que más leen. Los países más amolados son los que menos leen. Vayan a Haití, en Haití no leen. Vayan al África y no leen, no hay libros con trabajo. Vayan a Hispanoamérica y bien poquita gente lee. Vayan a Europa, mucha gente lee. Eso se refleja. Imagínense cómo vamos a cambiar al mundo si nosotros no tenemos la doctrina básica bíblica. Llegan predicadores que nada más buscan sacarnos dinero, nos vienen y nos lavan el coco y ahí está la gente aventándole los billetes, ¿no? Pobrecita la gente, pero es por eso. En Tito 2:1 nos dice, Pablo le hablaba a Tito y le dice, pero tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo que hable a la gente lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En realidad, la base de la predicación o de las reuniones de los domingos es precisamente exponer sana doctrina. Y fíjense, es triste que nada más ¿cuánto tiempo estamos aquí arriba en el púlpito? Cuando mucho 1 hora, ¿verdad? 1 hora. ¿Cuánto dura la predicación? 45 minutos, 1 hora. Y estaba leyendo yo sobre ese punto y decía yo, bueno, ¿cuánto debe durar una predicación? Me puse de curioso así, ¿cuánto debe durar? ¿Cuánto dura en promedio? Etcétera. Y ya ven que los americanos son buenos para las encuestas y las gráficas y todo eso, porque gastan dinero nada más haciendo estudios y hacen estudios sobre estudios. Buscas estudios sobre qué y luego buscas estudios y te dicen, hicieron un estudio sobre cuántos estudios se hacen al año. O sea, para que vean.
Y entonces estaba viendo yo la estadística, y en promedio en la congregación, en una iglesia en Estados Unidos, el promedio es una exposición doctrinal de media hora nada más a la semana. Dicen, ¿por qué? Porque parte del tiempo de la hora y media o 2 horas que están en la iglesia se dedican a la alabanza, hay anuncios, hablan sobre el grupo de jóvenes, hablan sobre una que otro tema, y mucho de los tiempos se va en llevar a cabo un servicio, dice, el cantar, el recoger ofrenda, pero en realidad en sí, el tiempo que se le dedica a hablar sobre la Biblia o una exposición doctrinal es en promedio media hora. Si nosotros nada más escuchamos o leemos durante media hora a la semana, y eso es ahorita, porque antes las iglesias se iban para largo, yo me acuerdo cuando estaba chico los servicios eran bien largos, pero ahorita nada más es media hora hoy en día. Si nosotros nada más escuchamos durante media hora doctrina, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestro conocimiento de Dios? Pues va a ser muy pequeño. ¿Qué va a pasar con nuestro conocimiento bíblico? Va a ser muy pequeño. ¿Qué va a pasar con nuestro crecimiento espiritual? Va a ser bien limitado. Porque tenemos muy poquito tiempo al cual le dedicamos en realmente aprender. Por eso es importante que todos en nuestras casas, en nuestro tiempo libre, le estemos leyendo. Leamos la Biblia. Inclusive hay libros también que son bíblicos, o sea, que no tiene que ser la Biblia necesariamente. Hay libros que exponen sobre temas de la Biblia. Hay unos libros que hablan sobre la vida del rey David, hay libros que hablan sobre la vida de Jesús, hay libros que hablan sobre quién era Moisés. Todo eso nos educa y nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Porque la mayoría de nosotros, y yo me acuerdo cuando estaba chico, yo decía, ¿cómo es que esta persona predica si la Biblia está bien gruesa? ¿Cómo es que los encuentra los versículos y brinca de uno y tiene uno que ver con...? Yo de chico eso me preguntaba, ¿cómo es que sabe tanto y está leyendo? ¿Por qué? Porque le dedica tiempo a encontrar. Y hay gente que, lamentablemente muchos de nosotros, yo creo que todos nosotros no tenemos el tiempo para estar 8 o 10 horas sentados investigando la Biblia al día. Yo creo que no, ¿verdad? Es muy difícil. A veces ni los mismos pastores que se dedican al puro pastorado y no hacen esa cosa tienen tiempo. Entonces hay que aprovechar a aquellas personas que sí lo hacen. Yo por eso a mí me da gusto cuando veo que alguien escribe un libro, y me molesta cuando veo a los criticones de los libros. Es que fulano escribió un libro nada más para lucrar. ¿Y tú crees que no le costó tiempo y trabajo escribir ese libro? Fue un montón. Si para predicar media hora es un montón de tiempo invertido, imagínate escribir un libro. Pues de algo tiene que vivir la persona. Y eso es por eso que nosotros debemos de no andar pidiendo nada regalado, sino todo cuesta, todo es difícil, todo cuesta trabajo y esfuerzo, y hay que recompensar a esas personas que se dedican. Pero nuestro propósito es realmente tener esa sana doctrina. Es importante porque nuestro mensaje de fe está basado en la doctrina. Nosotros no podemos predicar algo que no fue basado en la Biblia. Inclusive el principal tema del cual nosotros debemos de hablar está en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4. 1 Corintios 15 versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje básico de la Biblia. Le encargo un vaso de agua, un vaso con agua o una botella con agua, por favor. El mensaje principal es el que decía Pablo, dice que es predicar el mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados, todo de acuerdo a las Escrituras. Fíjense que la manera en que podían... gracias. Está complicado. Perdón, Fíjense que la manera en que la gente, si leen ustedes los evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes van a notar en la lectura que cuando se aparecía el Señor Jesús y llevaba a cabo milagros y hablaba sobre que Él era el Mesías, etcétera, la gente le preguntaba siempre, tú eres el que estamos esperando, tú eres el que era anunciado, tú eres el que
habla las escrituras sobre el Mesías que está por venir. Gracias. ¿Cómo creen que esas personas sabían que estaban esperando a Jesús? Fíjense, no tenían internet en aquel entonces, no había videos de YouTube donde decían que se apareció fulano de tal, o que vieron una estrella de chocar en el cielo, no había nada de eso. ¿Cómo la gente conocía sobre el Mesías que estaban esperando? Y le decían, se espera en estos tiempos, le decían unos, él es el que estamos esperando, el que se anunció que iba a venir, el que ya está aquí, el que ya debe estar llegando. Era porque conocían las escrituras. Por eso cuando Pablo dice que el que conforme a las escrituras, era porque la gente ya sabía y leía las escrituras y estaba esperando a Jesús que llegara. Esa era la principal, por decir, la señal que estaban esperando, ¿no? Ellos decían, fíjense, de acuerdo al profeta Daniel, todos sabían que Jesús iba a llegar en esa época porque el profeta Daniel marcó un calendario, por decir. Dice, después de que se dé la orden de la construcción del segundo templo van a pasar cierta cantidad de años, Ellos ya sabían, ellos tenían cuenta regresiva, ellos decían, ya se dio la orden hace 400 y fracción de años, y ya está, ese ya debe de estar aquí. Era porque leían la Biblia, y eso es lo que está diciendo Pablo les dice a los corintios, porque estás hablando de gente que no creció con una base bíblica. Cuando le escribe Pablo a los gentiles, les escribe porque los gentiles crecieron sin esa educación doctrinal. Al judío no le tenía que repetir eso porque el judío ya sabía, el judío ya tenía conocimiento de las escrituras, el gentil no. El gentil venía a conocimiento del Señor Jesús y no sabía dice, yo sé que es el Mesías, el que esperan los judíos y que me salvó de pecados y hizo milagros y yo quiero creer en él, pero no tenían una base. Ellos venían con un antecedente de adorar a dioses griegos y que Zeus y que cosa y media, no tenían ese conocimiento. Y era por eso que le decía, lo primero que tenemos que enseñar es que Jesús vino, murió, resucitó y pagó por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras. También en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y también segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Ahí en Efesios nos está diciendo que el Padre nos dio a Jesús para que seamos bendecidos. Segunda de Tesalonicenses dice, es 2, sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de fe y verdad. Bueno, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Regrésate al anterior. Y esto es muy interesante. Dice, nosotros debemos de dar gracias siempre gracias a Dios respecto a ustedes, a vosotros, le dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Y aquí está bien interesante esta palabra que dice aquí, haya escogido desde el principio para salvación. Fíjense, en otras traducciones dice que nosotros, o que ustedes, o nosotros, todos nosotros somos las primicias de Dios. Si recuerdan, bien interesante, si lo podemos nosotros ligar a la Pascua. Después de la Pascua, el día después de la Pascua se celebran las primicias. Es el día que nosotros, a partir de ese momento, cuando muere el Señor Jesús, paga nuestros pecados, ya somos salvos todos. Y cuando celebran las primicias, celebras que el hecho de que nosotros fuimos escogidos. Por eso en otras traducciones dice, y es lo interesante de leer la Biblia en diferentes temas y buscarle más a las meras palabras que nada más vienen, porque nuestro lenguaje es muy limitado, el español es muy limitado comparado a otros lenguajes. Dice que Dios nos escogió como primicias para salvación. Esas primicias se dieron cuando el Señor Jesús murió. Si una persona aquí está en este lugar y es salva, fíjense, desde el principio fue escogido para que cuando el Señor Jesús haya resucitado y se dieron las primicias, todos los que estamos aquí somos resultado de eso.
Porque es también una de las 7 fiestas, de las primicias. ¿Y ven qué interesante? Se cumple de esa manera. Dice que nosotros, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y el que sigue, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él nos está diciendo que nosotros debemos de dar gracias a Dios porque nosotros fuimos escogidos. Y habiendo sido escogidos desde tiempos antiguos, desde el que el Señor Jesús resucitó, ya fuimos escogidos, los que estamos aquí. Ya, o sea, se van a dar cuenta. Pero ¿cómo vas a saber eso si no lees la Biblia? Nada más dices, bueno, me salvó. Bueno, fui a la iglesia. Pero estás aquí porque desde aquel entonces, hace más de 2000 años, tú y cada uno de ustedes fue escogido en ese momento para estar aquí. Y es por eso que nosotros debemos de hacer la lectura diaria de las Escrituras, buscar, investigar y escudriñar. Fíjense que la doctrina o la sana doctrina es importante porque el Evangelio nos lo está confiando, el Señor Jesucristo nos está confiando a nosotros la labor de evangelizar. Imagínense que llega el Señor Jesús, hace una parábola sobre los talentos, ¿sí la conocen, verdad? Y el Evangelio es similar a eso. El conocer la Biblia y predicar el Evangelio y nosotros exponer una vida santa o nosotros estar realmente llenos de conocimiento de Dios es precisamente esa parábola de los talentos. A uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1. El que le dio mucho lo multiplica, el que le dio menos lo multiplica y el que le dio poquito no hace nada con él. Y le dice, quítale a ese todo y dáselo al que más tiene. Pero es que es una confianza sagrada que nos dio el Señor. Imagínense que ahorita se aparezca en este momento aquí y nos da una monedita de oro y te dice, yo quiero que esta la cuides, que la cuides y que nunca se pudra, que se cuide, que esté brillante, y voy a regresar por ella años después, no te voy a decir cuándo, pero cuando regresa quiero que me la regreses igual. ¿Qué harían con ella? ¿La cuidarían o la aventaran en un cajón? Pues la cuido, ¿por qué? Porque es una encomienda que nos dio el Señor Jesús, se nos apareció y nos dijo, aquí está. Lo mismo sucede con la doctrina, nos la está dando, es algo valioso que miles y miles de personas murieron para que la podamos tener hoy en día. Que no ven esa parte, que miles y miles de personas han muerto nada más para mantener la continuidad de las escrituras que tenemos hoy en día. Y es una pena cuando ven que a veces se suben predicadores al púlpito y hablan de cosas que no son no tienen nada que ver. Eso es faltarle el respeto a las escrituras que nos dio el Señor. Que las personas no quieran conocer algo que costó tanto esfuerzo y tantas vidas para guardar. Y si nos aparece el Señor Jesús y nos dice, ten este libro, guárdalo y que pase de generación en generación, lo hacen. Cuando a la abuelita les da el amuleto ese que le dio su tatarabuela, ahí la tienen guardado. ¿Y ese dónde? No, ese me lo dio mi abuela y viene desde 50 generaciones atrás. Ese sí lo cuidan, lo tienen en la caja fuerte, pero nos dan las escrituras y ¿qué hacemos con ella? Compran la Biblia y la tienen guardada en el cajón, nunca la leen. Sí, y está de adorno. Ahí la tienen de adorno, está muy bonita, una bibliotota de adorno. Ahí la tienen. Yo he ido a casas de gente, por ejemplo, católicos que tienen a la Virgen y tienen la Biblia, y la abres y no tiene una al lado de la otra. Si abrieras esta, tirarías esta. Pero no la abren. No, es que es sagrada y que no sé qué, y se persignan y hacen todo el rito y todo. Pero bueno, si abrieras este libro que está aquí, esta cosa que tienes acá, la tirarías a la basura, la quemarías. Pero no la leen y no saben lo que costó para que existiera ahí. Judas 1:3. Y eso es por eso que una de las razones por las cuales a veces dicen, parece que tiran muchas pedradas a todo el mundo desde el púlpito. Y fíjense lo que dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
O sea, ¿qué quiere decir contender? Pues sí, es el Canelo contra el Chávez Jr. Eso es. Y van a quedar moreteados, pues sí van a quedar moreteados de los dos lados, ¿verdad? Pero de eso se trata. Porque a veces pensamos que nosotros, es que les decía la semana pasada, el creyente no dice nada porque tiene miedo de ofender. No, es que se va a sentir mal fulano de tal y lo voy a ofender y qué va a pensar de mí, va a dejar de ser mi amigo. Pero pues ahí nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Y les decía, cuando lo haces terminas respetándote más la persona porque por lo menos te vio que tenías valor para decirle que estaba mal. Pero no lo queremos hacer, y eso se trata. Dice, no nada más que la contender contra el incrédulo, sino también con aquellos que predican algo que no es doctrina. Eso nos está diciendo, nos está exhortando, dice, de manera ardiente, dice, contender ardientemente por la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos doctrina? Si no conocemos los principios básicos de la Biblia. Dice Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí dice otra vez, combatiendo. No se trata de pelear porque uno dice, yo tengo ganas de estarme agarrando bibliazos con el de al lado, pero sino que tenemos que nosotros contender. Fíjate, yo he visto debates sobre cristianos contra ateos y también de lo que más veo es contra judíos, de judíos mesiánicos contra judíos ortodoxos tradicionales. Y cuando ves el de judío ortodoxo tradicional que no cree en Jesús contra el que sí cree, son ardientes los debates, si los llegan a ver. Inclusive hablen con uno. Yo tengo un amigo con el que juego golf que es judío ortodoxo y estábamos hablando del Shabbat y yo dije, ¿sabes qué? Le voy a salar el juego de golf si le empiezo a decir ahorita, mejor no voy a decirle nada. Pero porque le dije, porque se va a ir a vivir a otro país durante un año, se va a tomar un año sabático. Y le dijimos, pues vamos a hacerte una despedida antes de que te vayas, porque se va a finales de julio. Y le digo, pues un viernes, que no sé qué. Y me dice, no, el viernes no puedo porque es Shabbat y mi familia me cuelga y todo eso. Y dije, híjole, no sé si le digo ahorita algo. Y vamos a empezar a jugar golf y vamos a ir en el mismo carrito los dos. Entonces, porque ya habíamos acomodado las bolsas de golf en el mismo, y dije, no, pues si le digo, mejor luego le digo a la otra que tengamos chance. Dije, porque ahorita no voy a contender porque es el momento de relajarnos. Pero él ya sabe, nada más que se hace, no le quiere mover al tema porque sabe que le voy a contestar. Pero y me dice, y le digo, no, sí, me dice, es que mi mamá, si no voy a mi esposa y mi mamá me cuelgan, y que le dije, uy, ya debería de conocer a la mía. Cuando hace la reunión de Shabbat, o sea, y me dice, sí, le dije, sí, pues sí, luego platicamos de eso. Pero dije, pues ahorita no voy a contender porque vinimos a relajarnos, porque era nuestro tiempo libre de mucho trabajo. Y dije, pero luego le voy a decir. Pero cuando ves los argumentos, si él está realmente bien basado en su fe, vamos a tener algo de qué hablar. Si él no, me va a tirar de loco y se va a enojar. Pero yo me he topado con judíos que sí leen la Biblia, y cuando les pongo yo ciertas partes se enojan. Y digo, pues es que te enojas porque sabes que te estoy diciendo la verdad. No, pero no, ahí lo dejamos ya, porque luego ya no me quieres hablar después, pero ya te dije las cosas. Y se quedan pensando y ya dejo que el Señor haga su trabajo, porque que solito les cambia acá. Porque yo ya no lo puedo hacer, yo solamente puedo decirles. Ya es obra del Señor que les cambie lo demás. Pero es nuestra obligación hacerlo, y si no estamos nosotros bien educados en doctrina bíblica, ¿qué va a pasar? Se va a perder la oportunidad. Es una persona que conozco toda mi vida, y me pongo a pensar qué triste sería que venga el Señor y Él se quede y yo me vaya. Si es mi amigo. Imagínense que digas, no, mi amigo no se va a ir con el Señor, a pesar de que sea quien es, simplemente porque yo no tuve las palabras para decirle. Dice segunda de Timoteo 1:13.
Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjense, todo está enfocado en Jesús y en doctrina. Todo lo que les he mostrado, todo estaba hablando del Señor Jesús y de doctrina, de conocimiento de la Biblia, doctrina, conocimiento. No una predicación esotérica que quiere venir aquí a hablarnos de qué bonita va a ser nuestra vida. Yo no conozco partes en la Biblia donde dice que nos promete a nosotros tener una vida bien contenta en todo el tiempo. Yo no conozco ninguna parte. Por eso que yo siempre, todos los días que me amanezco y no me duele algo, yo le doy gracias a Dios que no me duele algo. Porque nada me garantiza que no voy a levantarme un día enfermo o lo que sea, ¿verdad? Que yo diga, bueno, tengo gente que es amigos o conocidos que es muy dedicados al Señor y que de repente se levantan y tienen algún problema. Porque hay muchos predicadores que se suben al púlpito y te predican, no, que tú vas a vivir bien y que tú decláralo y decrétalo. Y eso no se trata de eso, la iglesia no es para eso. La doctrina sana es importante porque afecta lo que nosotros creemos, afecta lo que nosotros hacemos. Primera de Timoteo 1, versículos del 9 al 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. No, Primera de Timoteo. Razón, dije, no, habla de la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y los sodomitas, y para los secuestradores, y para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjense, la ley fue precisamente puesta también para los que se oponen a la sana doctrina. La sana doctrina es parte de la vida del creyente diario. Y pone al mismo nivel oponerse a la sana doctrina como lo que sería el homicidio, el secuestro, etc. Son temas muy conocidos aquí en Tijuana, ¿verdad? Homicidios y secuestros, etc. Pero la oposición dice a la sana doctrina. Por eso es que les hablaba yo sobre las porciones o los parashot. Esa es sana doctrina. Esa ley, ese conocimiento de la ley es para que nunca estés tú opuesto a la sana doctrina, para que nunca te salgas de la sana doctrina, porque toda la doctrina bíblica viene basada en eso, viene basada en esos 5 libros principales. Todo, no existe, hay ciertas cosas que nosotros podemos ver que expanden sobre el tema, como cuando el Señor Jesús hablaba, dice, aquel que no, si has oído que es malo cometer un homicidio, pero aquel que odia a su hermano en su corazón ya lo mató. Él expandió en el tema que venía de la ley, de la sana doctrina. Nada más expandió, pero no la cambió. Entonces, dice que la ley es también para nosotros exponer o para orientar a aquellos que se opongan en la sana doctrina. Yo por eso veo predicadores y cuando empiezo a ver que predican algo contrario a lo que viene en el Antiguo Testamento, en la ley, no, ya está mal. Y luego inmediatamente te das cuenta, si realmente estudias la Biblia, no estamos hablando de que tienes que ser tener un doctorado en teología. Estamos hablando del crecimiento diario del creyente. Nos va a poner en situaciones de que Dios nos va a poner en situaciones donde ese pequeño versículo que leíste, que te lo vas a acordar en el momento. No sé si les ha pasado. Ay, leí algo y me acuerdo que leí. Y pasa algo y te acuerdas del versículo que leíste un día anterior. Porque el Señor, es la manera en que el Señor nos pone y nos acomoda para aprender. Porque dicen que se aprende uno más haciendo que leyendo, ¿verdad? Y es por eso que yo pienso que a veces nos ponen ciertas situaciones para que nosotros, ay, ese versículo ya no se me vuelve a olvidar. Ya no se me vuelve a olvidar. Y es por eso que les decía también tiempo atrás, lean un capítulo de Proverbios al día. Yo me lo pongo a leer y de repente, y pasa el mes y lo vuelvo a leer y uy, eso no lo había visto la vez pasada que lo leí, no me acuerdo de eso. ¿O será que ya se me va la onda a mí? O dicen que nada más como que captas el 5% de lo que lees, ¿no? Yo creo que si capto el 5% tengo que leerlo 20 veces para captar el 100. ¿Sí se vienen mis matemáticas? ¿Matemáticos? ¿Sí? No están poniendo atención, sino. Pero dice, miren, Primera de Juan 4:1.
Y este versículo se repite mucho en la iglesia, pero dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Te dice que los pruebes. ¿Cómo los vas a probar? Con la palabra, es la única manera, con la palabra. Cuando Satanás quería tentar a Jesús, el Señor Jesús le contestaba: escrito está, escrito está, escrito está. Porque él conocía lo que estaba escrito, porque él lo escribió. Pero la manera de contestarle era: escrito está. Inclusive cuando dice la Biblia que cuando el ángel, Miguel creo que viene en Judas, que hablaba de que cuando contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, decía que el ángel le dijo: el Señor te reprenda. Muy bien podía haber el ángel dicho, haberse agarrado a espadazos con Satanás, pero dice: el Señor te reprenda. Porque el ángel conoce la Biblia, que el único que tiene autoridad sobre Satanás es el Señor. Vámonos a Mateo 13:25. Fíjense lo que pasa cuando nosotros no estamos leyendo nuestra Biblia. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y eso es lo que hace, eso es lo que sucede con gente que hablaba de esos lobos rapaces, y que habla de esa gente que está mentirosa, llega y planta cizaña y se va. Y es por eso que nosotros debemos estar bien educados en la palabra. Hechos 20:29. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y que no perdonarán al rebaño. Primera de Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que nada más habla de ti, habla de los que te oyen. Por eso que les decía yo cuando estaba hablando con mi amigo, cuando estaba hablando del Shabbat, dije: híjole, ahorita no quiero porque... Bueno, ya le sembré, le puse la semillita ahí, pero luego platicamos porque vamos a jugar golf. Pero dice: vas a salvarte a ti y al que te oye. Porque de eso se trata, ¿verdad? Ya les dije desde el principio, la encomienda de Dios a nosotros o del Señor Jesús, es predicar el Evangelio. Pero si mantienes la sana doctrina, vas a salvar también al que te oye, y a ti mismo y al que te oye. Si nosotros estamos realmente con nuestra gran comisión, que es llevar el Evangelio a todas las partes del mundo, es con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento del Señor Jesús, y que se cumplió como habían anunciado los profetas. Y dice que si nosotros guardamos esa sana doctrina, vamos a salvar a aquellos que nos oyen. ¿Cuántos de aquí llegaron aquí a la congregación porque se metieron al Google y buscaron en el mapa y quisieron llegar aquí? Nadie. ¿Y llegaron por qué? ¿Alguien más los trajo? ¿Alguien más los trajo o llegaron solos? O el Señor se les apareció un ángel y dijo: várense a tal lugar. ¿No? Fue porque alguien más los trajo, porque alguien hizo ese trabajo. Y eso es por lo cual es necesario que nosotros estemos bien fundamentados en sana doctrina. Y regresando a la carta de Judas, versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Se metieron encubiertamente. Yo a veces lo veo, fíjese, y de repente cuando veo en el Facebook, en la página de La Voz en el Desierto, no sé cuántos están en eso, y de repente veo que ponen el video de fulano de tal, un hereje a todo el sentido, ¿no? Y una persona pone, hay que orar por ellos y eso, y otra persona pone, hay que condenarlos porque están mal, etcétera. Y empiezan los pleitos ahí de que ¿quién eres tú para condenar? Y que no sé qué. Y yo me quedo pensando, realmente veo a ese predicador, ¿será uno de los que fueron desde antes destinados para condenación? A veces me quedo pensando yo, por algo estarán ahí. O sea, no todo el que digas está ahí y el Señor lo va a salvar, pues no todos necesariamente van a estar en esa situación. Hay unos que están ahí porque lamentablemente
Ellos tomaron esa decisión. Y a veces me quedo yo pensando, ¿sería gastar saliva, orar por alguien que realmente lo único que busca es destruir al pueblo? Mejor oramos por la gente a la que están llevándose al daño. Que Dios se encargue del predicador, pero mejor que orar por la gente que está ahí, porque esa es la gente que ignora las escrituras y se es llevada por cualquier vientecito y cualquier doctrina que viene de alguien. Porque hablan muy bonito, hablan de verdad, deberían de vender carros y vender tiempos compartidos, porque son buenísimos para las ventas. En serio, yo los veo y yo sí les agarro técnicas de venta, porque pues todos nos dedicamos a vender y digo, mira qué bien esto. Y lo uso las técnicas porque de repente agarro clientes, aunque no lo crean, y soy bueno para agarrar clientes. Y lo agarro con las técnicas que los veo. Dije, estos son buenos para vender. Pero que sean necesariamente creyentes, que sean predicadores genuinos, a veces lo dudo, y en la gran mayoría lo dudo. Porque yo creo que una persona que se para en el púlpito, que tiene 30 años leyendo la Biblia y se para a decir mentiras, ese ya por voluntad propia lo está haciendo. Que no me diga que lo hace por ignorancia. Yo no creo que lo haga por ignorancia. Ay, tienes 30 años leyendo la Biblia, ¿no te das cuenta? ¿No ves tus videos? ¿No te das cuenta cuando te atacan y te dicen que estás mal? Y no escudriñas la Biblia para saber si estás bien o mal. No lo hacen. O sea, yo digo, eso ya es voluntario, ya es por pura voluntad. Y de eso dice que nos tenemos que cuidar. Y es por eso nosotros tener una buena base doctrinal. Isaías 52:7, que es lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia alegres nuevas sería de evangelizar, por decir, que trae evangelio. Dice, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, de que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estaba como que dando una profecía de futuro, ¿no? Que dice, qué bonito es eso, que aquellos que predican, aquellos que llevan a cabo el evangelio. Gálatas 1:6-9, regresando a lo de las personas que me brinqué ese versículo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es sea maldito. O sea, una persona que sea maldecida, maldita. O sea, eso es lo que está hablando, fíjense, de aquellas personas que predican un evangelio contrario, una doctrina. Dice, no porque haya otra, sino que vienen a pervertir lo que hay. Por eso es que digo, y seremos severos cuando decimos que no, que dice, ora por él. Pues el apóstol dice que sea anatema, no que ore por él, ahí dice que sea anatema. Lamentablemente es. Hay que decirle la verdad, exponerle la verdad. Sabes que tú estás mal en esto, no, que sea anatema. Sorry. Y regresando, dice Isaías 52:7, dice, qué bonito es proclamar la salvación. Salmos 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hay paz, fíjense, la base de la doctrina es la ley de Dios. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debemos de estar bien educados en la doctrina para poder exhortar y enseñar. Hay momento para todo, pero debemos de estar nosotros preparados. Fíjense lo que dice Proverbios 22:28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los linderos antiguos, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los padres? Pues los padres de la fe, la base de la fe. Que no los traspases, que no te salgas de ahí, no te salgas de lo que es el fundamento de la Biblia. Es necesario nosotros que estemos ahí. Y para terminar, nos vamos a 2 Corintios 11:3.
Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor del apóstol, que fuéramos engañados. ¿Y cómo puede una persona ser engañada porque no conoce de la Biblia? No tiene conocimiento. Yo he visto a gente que de repente, que estaba aquí en la congregación y se van a otra. No, es que no está a gusto, es que no esto, es que no lo otro. Si no estás a gusto es porque no conoces el propósito por lo cual estás aquí. Si tú vienes a sentirte a gusto, estás en el lugar equivocado. Este no es el cine. Este no es un cine ni es un teatro. Aquí venimos a conocer de Dios. Si dices, no estoy a gusto en conocer de Dios, entonces, si me voy a ir a otra, no vayas a ninguna. Porque en realidad tu motivación o tu deseo no es servir a Dios, es sentirte a gusto. Y no está bien eso, no vienes a sentirte a gusto, vienes a conocer de la palabra para que no sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque a veces duele que nos digan la verdad. Y estamos aquí y nos dicen la verdad, nos duele, me voy a ir a otra. No, pues porque ya nadie te va a decir nada, por eso te quieres ir a otra, para sentirte más a gusto. Yo conozco mucha gente así, de repente, no, es que no era el lugar donde yo creía que debía estar. Pues, ¿qué esperabas de una congregación? A ver, ¿qué querías que hicieran? Que te dieran el sermón de la semana y con un canto al final y te haga llorar y estés de rodillas y no sé, y te vayas muy quebrantado todos los domingos. Si te vas todos los domingos quebrantados, pues tienes un problema emocional, yo creo, más que tanto. Sí, las hormonas andan así, ¿verdad? Como dice de Chepis. Si no vienes a la iglesia a estarte quebrantando cada semana porque dices, no, es que voy y no me quebranté esta de las 51, de las 52 del año, una no, y no estoy bien, no está bien. Si no vienes a eso, vienes a conocer doctrina. Hay momentos donde va a haber milagros, donde va a haber movimiento del Espíritu Santo, donde van a pasar muchas cosas, sí, y han sucedido, pero no es el motivo por lo cual vienes. Vienes aquí a conocer de Dios y conocer de su palabra. Dice, si no estás a gusto es porque no te gusta lo que se te dice, te incomoda, te molesta, o te estás creyendo las cosas que te cuentan otros, creyendo que a la iglesia vienes nada más a darte esa motivación, que te dura un día. La verdad te dura la motivación. ¿Cuánto los han motivado a ustedes aquí? ¿Han ido a alguna plática motivacional? ¿Y cuánto les dura? A mí me dura como un día. A veces cuando me voy a cenar se me baja la motivación, porque te dan agruras con los tacos y ya se te acaba la motivación. ¿O no les pasa así? A mí me ha pasado, porque yo en el negocio que estoy de Usana, todo es motivacional, que si no los motivas y estás lavándoles el coco no hacen nada. Entonces todo el tiempo se están, les gritan, están así con los globitos así, haciendo así, bien emocionados. Y les dicen, no, para que salgas y trabajes y le eches ganas, y salen y trabajan y no hacen nada. No, nunca hacen nada, de veras. Si hicieran algo no hubiera pobres. Así les digo yo, no, es que si hicieras algo no fueras pobre, o sea, no haces nada, te motivan, te emocionan, no sirve de nada. Lo único que cambia a las personas es la dedicación al Señor y realmente conocer de su palabra. Y cuando la vas conociendo, te vas picando más, si quieres conocer más, si quieres buscar más, si quieres aprender más, ¿o no? Es como les decía al principio, una de las primeras razones o la principal razón por la cual una persona quiere conocer más de la palabra es por su amor a Dios. Así como cuando una persona, un muchacho, una muchacha empieza un noviazgo, ¿qué hace? Lo que más quiere saber es sobre la otra persona, ¿verdad? Quiere saber todo. ¿No les ha pasado? ¿No les pasó? ¿Sí les pasó? ¿No les pasó? A los que no les pasó, no, pues yo me casé porque pues cuando empezaste de novio con tu esposa, no, pues no, ¿verdad? Imposible, dice, no, eso no nos pasó, nos casamos nada más porque sí. Sí, había una herencia de por medio. Como en las novelas, ¿no? Se ve una herencia de por medio. Pero no, cuando llegan cuando empiezan ese noviazgo, quieren saber de todo, dónde vive, de todo. ¿Verdad? Y cuando se casan también quieren saber de todo también. Vamos a seguirle. Y cómo ronca, y de qué lado de la cama duerme. ¿Sí? Y unos roncan, otros no roncan. Yo ronco. Pero ya mi esposa ya se aguanta, dice. Yo no sabía que roncabas.
te voy a regresar. No, pues ni modo, ya no puedes regresar. Ya hay contrato ahí firmado, ya no hay devoluciones. Pero esa es la motivación que nosotros tenemos para llenarnos de doctrina, es porque queremos conocer más de Dios o conocer más de aquel que nos salvó. Y es por eso es que es necesario nosotros constantemente estar aprendiendo. Y nunca, yo conozco a gente que está bien anciana, que tiene toda su vida leyendo la Biblia, nunca lo vas a saber todo. De repente empiezan a decir ciertas cosas. El otro día veía a Billy Graham, no sé quién sabe quién es Billy Graham. Ya está bien viejito y todo, y era de los principales evangelistas de Estados Unidos de hace 70 años, no sé cuántos, y de repente salió con una cosa y dijo, no inventes, Billy Graham, tienes de como 70 años leyendo la Biblia y te equivocas en esa parte. En serio que no lees la Biblia. Y estaba viendo un video y todos criticándolo, ay, pero esto no está bien, esto no está bien, eso que dijiste está mal, eso que... Ni aún así de viejito se va a saberlo todo, o tal vez ya la edad ya lo hace, probablemente ya no lo hace carburar igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, también ya se me va la onda, pero no lo hace, no sé, razonar o recordar las cosas como era de joven. Pero yo estoy seguro que nadie, no importa la edad que tenga, lo va a conocer todo. Y es por eso que nosotros debemos de leerla. Yo por eso de repente veo los videos de algunos predicadores y gente, amén, amén, y eso es lo que quería escuchar. No lo que quiere escuchar, lo que tienes que escuchar. Y eso que está diciendo no tiene sentido, no es bíblico, lo que está diciendo no tiene sentido bíblico. Pero ahí están los amenes, que no leen la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bueno, voy a recalcarles nada más esa parte que se dio del anuncio, porque sí es muy importante. Los que vayan a querer repetir el versículo, o los que vayan a querer concursar sobre los 613 artículos, o a los 613 mandamientos, apúntense por favor con Susi, ¿verdad? ¿Vas a dar otro anuncio, Rosalina? Ok, le voy a pasar el micrófono a Rosalina. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces, hermanos, para ser despedidos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, por este día que tú nos has dado, Señor, para reunirnos aquí, conocer más de tu palabra, Señor, y conocer el propósito de la reunión y el motivo por el cual nos reunimos cada semana. Te pedimos, Señor, que tu palabra hagas fruto en nuestra vida, Señor, que haga raíz y dé fruto en nuestra vida, Señor, y que tú nos acompañes a todo lugar que vayamos, Señor, y seamos un vehículo para exponer la salvación de tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia aquí en este lugar, Señor, aquellos que vinieron y los que no vinieron, Señor, y que tú nos acompañes en todo lugar que vayamos y en toda actividad que llevemos a cabo, Señor. Y te damos gracias por el clima, Señor, por la salud y por todo lo que tú nos das a diario, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos. Amén.